Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que viene a hacer al Padre, porque todo lo que él hace, esto también hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de manera que vosotros maravillaréis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quieren. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio poder de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron bien saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron mal a la resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, como hijo justo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Amén. Oremos, mis hermanos. Alabado misericordioso Dios, bendito Padre bueno. Clamamos de tu guía, de tu apoyo, de tu ayuda. Obra en nuestros corazones, bendito Padre, para que sea tu palabra guiándonos, Señor. Danos el entendimiento para poder comprender tus verdades y la sabiduría para aplicarla a nuestra vida diaria, Señor. Llévanos a adorarte, escuchando con atención esta predicación. Llévanos a adorarte, poniendo en práctica, bendito Padre, lo que hoy podamos aprender. Llévanos a honrarte y a depositar nuestra fe únicamente en Cristo Jesús. Permite, Padre Celestial, que por medio de esta predicación tu nombre sea exaltado, el pecador humillado, que podamos, Señor, desear la santidad para la alabanza de tu gloria, Señor bendito. Ayúdame a predicar fielmente tu verdad, que sea tu Espíritu Santo obrando en mí. Líbrame de agregar o de quitar, líbrame de predicar lo que yo creo y permíteme predicar el consejo de tu voluntad y tu palabra, bendito Padre Celestial. Obra en nuestros corazones, Señor. Obra ya sea para santificación el que ya ha creído en ti por tu gracia, o salva aquel que no ha creído en ti todavía, bendito Padre. Se cura guiándonos, Dios. En los méritos del Señor Jesús oramos. Amén. A través de la historia, luego de que la iglesia primitiva, ¿verdad?, siglo I, siglo IV, se estableciera, empezaron a venir aquellos herejes, detractores, que hablaban sobre la divinidad de Cristo, ¿sí? Empezaron a salir grupos que básicamente no creían. De hecho, desde los tiempos del apóstol Juan, cuando estaba escribiendo, ya estaban los gnósticos, ¿verdad?, hablando de que Cristo no había, era un espíritu, que no había estado en carne, todo eso. Es decir, que la imagen de Cristo ha sido atacada, al punto de que a través de la historia se han establecido concilios, consejos, ¿verdad?, donde se reúnen para establecer la divinidad de Cristo, para defenderlo. La pregunta es, ¿por qué es tan importante entender esto? Porque aún hoy vemos que hay sectas, porque ese es el nombre, que no reconocen a Cristo como Dios, sino que lo ven como uno más, como un profeta. Pero ¿por qué es tan importante entender nosotros la divinidad de Cristo? Sencillamente porque, como lo hemos visto en el Evangelio de Juan, lo que nos lleva a lo que manifiesta que Dios ha obrado en nuestros corazones y ha puesto nuestra fe está en Dios, es que reconocemos que Cristo, ¿quién es? El Hijo de Dios. Reconocemos que Cristo vino como hombre, pero también vino como Dios. Ahora el punto es cómo lo defendemos, ¿verdad? Por supuesto que la respuesta es por lo que dice la palabra. Y este texto en específico nos da varios argumentos para demostrar que Cristo es Dios, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y nos da la importancia también de entender, o lo necesario que es para nuestras vidas como creyentes, entender que Jesucristo es Dios. ¿Por qué razón? Porque como hemos leído en el pasaje, veíamos en la carta de Juan, la primera, hemos visto en los capítulos que hemos predicado, que en Cristo está la vida.
¿sí? Que oír a Cristo y reconocer a Cristo es vida. Por eso el texto de hoy, o la predicación del día de hoy, la titulé Oye la palabra de vida. ¿Sí? Y como Jesucristo es Dios, vamos a bosquejar este pasaje argumentando lo que el mismo Jesucristo dice de él mismo, ¿verdad? Que lo manifiestan como Dios. Número uno, vamos a ver que Jesucristo es Dios porque, porque Él hace lo que hace el Padre. Jesucristo es Dios porque en Él hay vida. Jesucristo es Dios porque Él es quien busca. Jesucristo es Dios y porque es Dios debe ser honrado por el hombre. Debemos entender estas cosas, debemos conocer estas virtudes y características de Cristo para poder nosotros fortalecer nuestra fe y para poder tener una fe genuina. En otras palabras, es imposible decir que somos creyentes, por eso que somos cristianos, ¿verdad? Si no reconocemos la divinidad de Cristo y la obra de Cristo. Jesucristo es Dios porque hace lo que hace el Padre. Leo. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que viene a hacer el Padre. Porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de manera que vosotros os maravilléis. Recuerden, los judíos querían matar al Señor Jesucristo, porque decía que era Dios, porque se hacía igual a Dios. Necesitaban matarlo, ¿verdad? Era lo que ellos entendían, lo que la ley les decía que debían hacer. Por esta razón el Señor Jesucristo le responde, ¿sí? Y él empieza a argumentar su deidad. Él empieza a argumentar por qué Él es Dios. No solamente Él argumenta por qué Él es Dios, sino que en medio de su argumento, en medio de su monólogo, ¿verdad? Él les dice la necesidad que ellos tienen de creer que Jesucristo es Dios. Y para captar su atención, vean y se repite en varios versículos de este pasaje, que utiliza la frase de cierto, ¿verdad? Y esta frase es sumamente importante y cuando la están leyendo, en verdad les digo, de cierto los digo, lo que trata de hacer o resaltar ahí el Señor Jesucristo es que lo que va a decir es muy importante, que es muy necesario. No es que lo demás no es importante, pero que presten atención a lo que voy a decir, presten atención a lo que voy a hablar. Es de profundidad la afirmación o de importancia la afirmación que va a dar. Y lo primero que deja el Señor Jesucristo claro es que Él y el Padre son uno. La doctrina de la Trinidad es una de las doctrinas más difíciles, ¿verdad?, de comprender. ¿Sí? Es un Dios, uno solo Dios, ¿verdad? Tres personas. Y en la economía de la salvación, como la de creación, esas personas tienen su aporte, su contribución, la forma en que ellos actúan. Y él dice, el Padre y yo somos uno, ¿sí? Y aún en su naturaleza de hombre, ¿verdad? Él lo que busca es afirmar que lo que está haciendo es la voluntad de Dios. Que les entienda al judío, yo no puedo hacer nada por mí mismo, sino que lo que hago, lo hago porque lo voy a hacer del Padre. En la tradición judía era muy común que el padre enseñara al hijo su profesión para que el niño hiciera lo mismo, ¿sí? Yo agarrar el mío, mira, usted va a ser un entrenador. Y el hijo también se va viendo, se va formando según lo que ve del padre. Entonces era una expresión conocida ciertamente para los judíos, ¿sí? Él le dice, yo estoy haciendo lo que el Padre hace, por dos razones. Primero, para, en una frase cercana, conocida por ellos comprendieran lo que está diciendo Jesucristo, que no estaba en contra, que lo que él había hecho no estaba en contra de lo que Dios ya había establecido, sino que estaba haciendo lo que hizo el Padre, pero también resaltando en todo momento la unidad de Jesucristo con Dios. Le dice básicamente a los judíos, yo estoy haciendo la voluntad de Dios, no voy en contra de lo que Dios el Padre hace, estoy haciendo lo que vi a Él hacer. Agustín comenta, nuestro Señor no dice que todo lo que el Padre haga también lo hace de forma parecida, sino dice que hace exactamente las mismas cosas que el Padre. ¿Sí? Si el Hijo hace las mismas cosas del Padre, las mismas cosas del Padre, entonces, dice Agustín, callen los judíos, crean los cristianos y convénzanse de los herejes, el Hijo es igual que el Padre. Luego, dice en el siguiente pasaje,
Y es una expresión cuando él dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas, es una expresión de cercanía, de amor, es una expresión que va más hacia nosotros, más antropocéntrica, de demostrar la relación del Padre e Hijo que va a ser comprensible para nosotros. ¿Con cuál intención? Con la misma intención, mostrar la igualdad dentro de Cristo, el Dios Padre y el Dios Hijo. ¿Sí? Dice, por amor a su Hijo, el Padre le mostró todas las cosas que él hace. Cuando el Señor Jesucristo expone que él hace lo que vio hacer del Padre, que el Padre lo ama y por eso le muestra las cosas que él hace, básicamente, y repito, lo que quiero que quede en nuestras mentes, que lo que él desea exponer, argumentar en este momento es la unidad que tiene con Dios, lo cual resalta su divinidad y señala que Cristo es Dios. Luego también él dice que van a haber cosas más sorprendentes, cosas mejores que esto. Él le dice a los judíos, se sorprendieron por la sanación del hombre, ciertamente. Tenía 38 años enfermo, ¿verdad? Jesucristo sencillamente habló, con hablar, el hombre se para, está curado, demostró su sanidad, que tenía hasta la fuerza para cargar la camilla. Pero lo que dice sobre Jesucristo, que esta señal, o las que ya ha hecho hasta ese momento, la que transformó el agua en vino, que salvó el hijo del oficial del rey, básicamente no son nada con lo que van a ver. ¿Sí? Él les dice, estas obras son menores en comparación con los acontecimientos o las cosas que yo voy a dar, que yo voy a mostrar a continuación. En otras palabras, no voy a demostrar que soy Dios sencillamente por los milagros que he hecho. Lo que van a ver ahora y lo que les voy a comentar ahora es lo que va a demostrar mi verdadera divinidad. Y estas cosas que el Padre le ha mostrado y que el Hijo hará, se manifestarán por supuesto que Él es Dios. Recuerden, como dice el versículo 30, Él no viene a hacer nada por sí mismo, sino que, según oigo, dice el pasaje, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me dio, la voluntad del Padre. Recuerden, Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre, ¿sí? Y por esa razón su juicio es justo. Y es por esto que él continúa su defensa ante los judíos, indicando que él es Dios, porque en él hay vida. Dice la palabra, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quieren da vida. ¿Cuáles son las cosas mayores entonces que van a sorprender, que van a mejorar, o que van a dejar menores los milagros fantásticos, maravillosos que ha hecho? Sencillamente son estas. Número uno, que en Cristo da vida. Número dos, que Cristo juzga, que Dios le dio la autoridad para que Cristo juzgara. Y número tres, que va a haber un día donde van a resucitar tanto vivos como muertos. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Las cosas mayores al milagro del hombre enfermo, entonces, da vida, juzga, y va a haber un día donde van a resucitar los muertos. Ustedes se van a maravillar por lo que voy a hacer, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así el Hijo del Señor Jesucristo a los que quiere da vida. Hermano, en la mentalidad de los judíos, ¿quién es el que quita y da vida? Dios, ¿verdad? Señor. De hecho, Deuteronomio 32:39 dice, ve ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Hablando de Jehová. Dios es el único que quita y da vida, y ahora el Señor Jesucristo nos indica que él al que quiere dar vida, porque es Dios. Entonces, esta es una cualidad, una característica que manifiesta la divinidad de Cristo. Hermanos, tenemos que entender y comprender que la salvación de principio a fin es de quién? Del Señor. Es por eso que antes de ir, debemos ir ante Dios y clamar por nuestra salvación. La salvación es del Señor y por eso debemos que predicar el Evangelio, darlo a conocer, ya que es el medio que Dios estableció para que su pueblo sea salvo. ¿De quién es la salvación? Del Señor. ¿A quién Él da vida? Al que quiere. Pero hay que tener cuidado con esta frase. Esta frase no indica que si una persona va a Cristo, ¿verdad? En arrepentimiento y fe, Cristo la va a rechazar.
No, tú eres muy negro, eres muy alto, tú no vas. No es lo que está diciendo la frase. Ojo con eso. Cuando él dice que él es el que quiere la vida, ¿verdad? No está diciendo que va a haber personas a las que va a rechazar, no. La Biblia me dice que todo el que vaya en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo será salvo. Tenemos que tener cuidado con esto. Entonces, Cristo quiere señalar con su argumento, ¿qué es lo que quiere señalar? Que Él es Dios. Pero también quiere indicar, como algunas sectas lo ven, que Él no es un subalterno a Dios. Que no fue que Dios le dio poderes para que Él diera vida. Por eso es que Él dice, y al que yo quiero doy vida. Tampoco tengamos que tener en cuenta que tampoco es que Cristo da vida a uno y Dios Padre da vida a otro. No, que son unos en un solo plan, pero que Cristo tiene el poder para dar vida. Recuerden, el argumento de Cristo es decir que Él es Dios Todopoderoso. No un subalterno a Dios, no un siervo de Dios, sino que Él es el mismo Dios. Y por eso es que Él utiliza esta frase, al que yo quiero doy vida. ¿Ok? Es importante que no nos confundamos, es importante que no nos vayamos por el otro punto. Lo que sí indica es que la salvación, la vida, es entregada por medio del Señor Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dice también en este Evangelio. Pero ¿por qué razón? Porque en Cristo está la vida. Yo sé que sabemos que Él murió en la cruz, que cumplió la ley, que entregó su vida, que resucita, ¿verdad? Que encarnó como hombre. Pero en este contexto, en este pasaje, Jesucristo es Dios porque Él es quien justo. Sí, justo. En Jesucristo podemos encontrar la vida porque es el Señor Jesucristo el que juzga, lo cual indica otra característica que solo Dios puede hacer, manifestando, repito nuevamente, la deidad de Cristo. Estoy siendo enfático en este punto con toda la intención del mundo, la deidad de Cristo. Porque aunque nosotros parezca transnormal, lamentablemente hay sectas que van en contra de esto, de las cuales tenemos que estar preparados y saber cómo defendernos cuando nos vengan a querer decir lo contrario. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Más adelante dice en el versículo 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Hermanos, en el contexto judío esto era algo sorprendente. Lo que le está diciendo Juan a su audiencia original es que entiendan que Jesús es Dios, que tienen un mismo, que está haciendo la voluntad de Dios, y que lo que hizo Dios fue darle al Hijo la autoridad para que por medio del Hijo nosotros fuéramos juzgados, o para que Él juzgara a la persona. ¿Sí? Para que juzgara a las personas. Como les decía anteriormente, en la economía de la redención, el papel de Cristo es dar vida y juzgar. Pero el juicio es algo que solo el Señor Jesucristo hace. Y vean que el pasaje dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y para entender esta expresión del Hijo del Hombre, vamos a Filipenses 2 del 5 al 11. Y Filipenses 2 del 5 al 11 dice lo siguiente. Así dice la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Porque es el más indicado, porque Él encarnó como hombre, porque es el más indicado, porque Él conoció nuestros padecimientos, porque Él también fue sentado. Nosotros tenemos un Dios que conoce nuestras debilidades, que conoce nuestras tentaciones, que vino como hombre, 100% hombre, 100% Dios. Es un Dios que nos conoce, es un Dios cercano. ¿Por qué es por medio de Él? Lo vamos a ver más adelante. Porque la salvación se encuentra cuando oímos su voz y cuando creemos que Él es el Hijo de Dios. Entonces, cuando estaba la Trinidad estableciendo el plan para salvar a su pueblo, en la economía de la redención, se le dejó a Jesucristo, que se le dio a Jesucristo la potestad de que Él juzgara a las personas.
¿Cómo será el juicio? Dice la palabra, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Sí? Repito, anteriormente les decía que el Señor Jesucristo, no se maravillen por el milagro que he hecho, porque en mí está el dar vida y está el juzgar. Pero ahora les dice, y no se maravillen ahora porque en mí está el día de juzgar, sino que va a haber un día donde va a haber un día donde los muertos saldrán de su sepulcro, oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hermanos, los muertos van a escuchar la voz de Cristo y van a ocurrir dos cosas. Mejor dicho, se levantarán, pero los caminos serán distintos. Unos tendrán resurrección de vida según lo bueno que hicieron, y otros tendrán resurrección de condenación por lo malo que hicieron. Y aquí hay que hacer una énfasis o una pausa. También podemos ver que hay personas que rechazan el infierno. Hay personas o sectas que dicen que no hay una condenación eterna. Hay personas que no, que mueren y se acabó todo. La palabra está siendo extremadamente clara en decir que hay una resurrección y que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo saldrán ¿a qué? A resurrección de condenación. Van a resucitar, los muertos resucitarán, pero no tendrán el mismo destino. ¿Qué diferencia hay, mis hermanos, entre los unos y los otros? Sencillo, la forma en la que vivieron. Hicieron uno lo bueno, hicieron lo malo. ¿Tú le estás diciendo que la salvación es por obra? No, porque aquí no me está hablando de la salvación. Me está hablando de lo que hicieron en vida. ¿Qué se manifiesta en nosotros? Que cuando creemos en el Señor Jesucristo, que pasamos de muerte a vida, hay una renovación en nuestra mente, un cambio en nuestra naturaleza. ¿Y cómo se manifiesta eso? Por cómo vivimos. ¿Sí? ¿Por qué somos enfáticos, verdad? O hacemos mucho énfasis en cómo están viviendo las personas, qué es lo que están haciendo? Porque si verdaderamente nuestra fe es genuina, aun cuando el cambio sea muy lento, tiene que haber un cambio, tiene que haber una manifestación. En otras palabras, no tampoco podemos quedarnos que todo es por fe, ciertamente la salvación es por fe, pero hay que darle importancia a las obras, porque esas obras manifiestan la fe, manifiestan en quién tú crees y manifiestan para quién quieres vivir. Entonces sí va a haber obras que van a demostrarse con tu vida, si vas a demostrar, ¿verdad? La fe que has creído, no para salvación, sino para dar a conocer quién es tu Señor y quién es tu Salvador. O sea, otras palabras, no puedes decir que eres cristiano, que eres creyente, pero tu vida, tu hablar, tu vestir, tu andar, cómo organizas tu día a día, cuáles son tus intereses, demuestren lo contrario. ¿Sí? Hermano, básicamente, y lo leía cuando hacíamos la meditación en la escuela bíblica, que debemos vivir ¿para quién? Para Cristo. Que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo con ese fin. ¿Con el fin de qué? De darle la gloria a Dios. Estas buenas obras, según también lo que dice nuestra confesión, enfocándose en la Biblia, basado en la Biblia, son aquellas que hacemos no buscando nuestra propia gloria, sino para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado. Entonces debemos analizar nuestras vidas, debemos verdaderamente comprender, y perdóname lo brusco que va a ser, que voy a hacer, pero ¿y si morimos hoy? ¿Qué va a resaltar nuestras vidas? ¿Qué van a ver las demás personas en nosotros? ¿Qué les hemos dado a conocer al mundo? Si morimos hoy, ¿qué estamos nosotros manifestando? Verdaderamente nuestra fe es palpable. Verdaderamente nuestra fe se ve en cómo hablas, en cómo hablo, cómo te vistes, cómo me visto, cómo ando, cómo trato a mi familia, cómo me desempeño en mi empleo. ¿Procuro el bien mío o procuro el bien de los demás? Prefiero hacer la voluntad de Dios ante la mía. Debemos analizarlo, porque no es que estemos aquí domingo a domingo, es que toda nuestra vida
se manifiesten buenas obras para la gloria de Dios. Repito, si morimos hoy, sé que, perdóneme por la expresión, por lo que está por lo cercano, pero ¿qué va a haber? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué van a decir de nosotros? O van a decir como dicen de todos los malandros, de, ay, él era tan bueno después que morimos. Verdaderamente, ¿qué van a decir de nosotros? ¿Qué ve tu compañero de empleo de ti? ¿Qué ve tu vecino? ¿Estamos haciendo buenas obras para la gloria de Dios? ¿O cuál es la reputación que tenemos? Lo que hacen los buenos son aquellos que han creído en Cristo, que son una nueva naturaleza, es la criatura, perdón, y su nueva naturaleza se manifiesta, perdón, en hacer cosas buenas para la alabanza de la gloria de Dios. Pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo llegamos al punto de poder hacer cosas buenas? ¿Cómo llegamos al punto de que mi mente sea renovada, de que mi mente sea transformada? ¿Cómo podemos alcanzar la vida que Cristo da? Dice el pasaje. Perdón que esté predicando salteado, sino que estaba tratando de buscar la mejor forma de presentarlo. De cierto os digo, escúchenme, presten atención, estén atentos a mis palabras. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Quiénes son los que van a resucitar para vida? Los que oyen la palabra del Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Quiénes son los que tienen vida eterna? Los que oyen la palabra de Cristo y creen que Dios lo envió. Nuevamente le dice a los judíos, de cierto os digo, presten atención. Escuchen con atención, estén atentos a lo que les voy a decir. La vida la obtendrán perdón, los que crean en mi obra, los que escuchen, me oigan, perdón, y crean que Dios me ha enviado, que yo soy el Hijo de Dios. Estos son los que pasarán de muerte a vida eterna. Hermano, y este oír va más allá de una mera audición. Este oír no es solamente, escuché lo que dijeron el predicador y ya yo lo creo. No, según lo que hemos visto, este oír se manifiesta en algo. Que en el día de la resurrección, los que hicieron buenas obras resucitarán, ¿para qué? Para vida. Entonces este oír no solamente es escuchar, sino que lo que escucho lo creo y lo que creo lo pongo en práctica. Y empiezo a vivir una vida piadosa. Hermano, como somos pecadores, casi siempre quedamos en, bueno, sí, voy a orar, voy a leer y voy el domingo para la iglesia. Y no es así. Esos son los que me llevan a vivir la vida piadosa. Esos son los medios que me llevan allá. El escuchar la voz de Cristo es entender que es infinitamente sabio, infinitamente santo, y que lo que yo necesito para mi vida es lo que Él está transmitiendo por su palabra. Es decir, no solamente decir, Él es mi Salvador, Él es mi Señor, sino yo vivir según lo que eso implica. Bueno, de chiquitos somos rebeldes, ¿verdad? Yo tengo un niño pequeño y él nunca entiende que lo que le decimos, se lo decimos por su bien. Así somos nosotros, los creyentes con Dios. Tenemos la Biblia, Dios nos habla por la palabra, por la iglesia, por el predicador, pero sencillamente no queremos aceptar que lo que nos está diciendo es para nuestro bien. Ese oír y ese creer, es que, repito, hermano, que así como Él vino para hacer la voluntad de Dios, siendo Cristo la segunda persona de la Trinidad, lo mejor que podemos hacer nosotros, tú y yo, ¿cómo se manifiesta que verdaderamente oímos a Cristo y lo atesoramos en nuestro corazón? Que ya vivimos según lo que esto dice. Que ya vivimos según lo que esto dice. Porque el mayor problema que tenemos,
y que en nosotros está siendo transformado por la gloria de Dios y por su misericordia, es que no queremos que nadie controle nuestras vidas. No queremos. Por eso yo atesoro a esos hermanos, ¿verdad? Que dicen, corrígenme, dime qué hacer, no me suelte, ayúdame. Porque están están reconociendo, perdón, su debilidad. Pero ¿qué hacemos nosotros en el orgullo? No queremos presentar nuestros pecados. No queremos ir a la Biblia. Decimos que somos creyentes, pero no queremos que la Biblia dirija nuestras vidas. Tomamos las decisiones según lo que más me convenga. Por eso es tan difícil perdonar. Por eso es tan difícil dar. Por eso es tan difícil sacrificarse por el bienestar del otro. Porque queremos hacer lo que más nos conviene. Entonces, oír la voz de Cristo, hermano, no es una mera, es como te digo, oración que yo voy a hacer así creer. No es que mi vida lo demuestre. Que puedan ver en mi vida, aún en mis luchas, aún en mis debilidades. Oye, ese hombre es creyente. Se ha caído 7 veces y Dios 8 veces lo ha levantado. Ese hombre no piensa por él, piensa según lo que la Biblia dice. Él no tiene orgullo, es humilde, busca de Dios, vive una vida piadosa. Este oír significa oír con el corazón, oír con fe, acompañado de una vida de obediencia, de una vida piadosa para la gloria y la honra de Dios. ¿A qué venimos los domingos? A oír lo que Cristo dice por medio de su palabra y a poner en práctica lo que hemos escuchado. Por eso oremos por los predicadores, para que los predicadores no prediquen su mensaje, su conocimiento, sino prediquen lo que Cristo dice por medio de su palabra. Este oír es oír como las ovejas verdaderas, que más adelante se predicarán. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué hacen las ovejas que escuchan la voz de Cristo? Lo siguen, lo siguen. Otra vez veía un video sorprendente. Estaba un hombre, estaban todas las ovejas. El hombre le hacía el llamado a las ovejas, no sé cómo se dirá. Llamaba a las ovejas y las ovejas. El hombre llamaba a personas para que las personas hicieran lo mismo. Y por más que se asemejara el sonido que hacía, las ovejas no volteaban. Pero cuando llegaba su pastor, el que ellos conocían como su pastor, les daba el ruido, les daba el silbido, no sé cómo es la presión, y las ovejas llegaban hacia él. El punto es que este oír es que tú verdaderamente escuches a Cristo y no escuches cuando el mundo te habla. Que escuches a Cristo y bloquees tus pensamientos que te llevan al pecado. Que al único que tienes que prestar atención es al Señor Jesucristo cuando te hable. Nosotros somos expertos en escucharnos a nosotros mismos o escuchar lo que el mundo nos ofrece. Y nuestra vida la vivimos según la cultura y no según lo que la Biblia dice. Somos más propensos a la tendencia, a lo que esté marcando la pauta. Sáquenlo en cómo nos vestimos, en cómo hablamos, en cómo qué es lo que hacemos, que dice la palabra de Dios. Entonces, repito, así como las ovejas escuchan la voz de Cristo, el pastor y lo siguen, nosotros tenemos el que verdaderamente es hijo de Dios, a escuchar su palabra, a escuchar su mensaje, a escuchar cómo Cristo nos habla por medio de la predicación de su evangelio. ¿Qué queremos? Seguirlo. Por eso es que vemos hermanos aquí que dicen, me cayeron a palo, pero es lo que necesitaba. ¿No le ha pasado que usted sabe que la prédica le dio, pero usted se ve gozoso porque era lo que necesitaba? Porque queremos escuchar la voz de Cristo. Entendemos por la gracia y misericordia de Dios y por el obrar del Espíritu Santo en nuestros corazones que eso que me dolió era necesario para mi vida. Así como ese medicamento amargo que tomamos porque necesitamos. La palabra necesitamos para que verdaderamente sea la voz de Cristo, que es Dios Todopoderoso, el que guíe nuestras vidas. Si me oyen y creen que fui enviado por Dios, entonces tendrán que vida eterna. Entonces, ¿qué debemos hacer para alcanzar la vida eterna? Oír a Cristo y creerlo. ¿Qué necesitamos hacer para que los cercanos y familiares que son inconversos tengan la posibilidad de predicarles el Evangelio y orar para que sea Dios teniendo misericordia de ellos? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Este plan
de lectura que estamos siguiendo, estamos haciendo, esta es la intención de este plan, hermano. Que conozcan a Cristo, que conozcan a Cristo por medio de su palabra, para que su fe se fortalezca, para que no escuchen lo que el hombre dice, sino para que escuchen lo que Cristo ha establecido por medio de su palabra. El Señor Jesucristo y Dios Padre son uno. Dios envió a su Hijo Cristo. Él es el Hijo de Dios, el que vino al mundo a qué? A rescatar al mundo de sus pecados. Y eso es lo que debemos creer. Y vean otro aspecto que es el pasaje. Si los que creen tendrán vida eterna, no serán condenados, porque pasarán de muerte a vida, entonces aquellos que no crean y que no rechacen a Cristo, como ya lo dijo el apóstol Juan, están condenados, ya son condenados. Esas personas que andan rechazando a Cristo, aquellos que están aquí con otra mentalidad y no quieren escuchar el mensaje, ya son condenados. O son muertos que necesitan espirituales, que necesitan el evangelio para que pasen a Dios. No habrá condenación a los que oyen la palabra de Cristo y creen en ella, pero los que la rechazan serán ¿qué? Condenados. Condenados. Y veamos cómo este texto también nos expone, este texto nos muestra también la condición de todos aquellos que aún no tienen a Cristo en su corazón. Están muertos espiritualmente. No es un problema, no es una enfermedad, no es los muertos espiritualmente. Entonces, hermanos, si pasamos de muerte a vida cuando oímos a Cristo y creemos en Él el Padre, y creemos que el Padre lo envía, aquellos que no creen en Cristo y lo rechazan, están en condenación. Y sigue diciendo el Señor Jesucristo, repite de nuevo, escuchen, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, ¿qué pasará? Vivirán. Vivirán. Escuchen con atención, judíos, presten atención. No es porque cumplan con tal rigidez la ley, es que escuchen la voz de Cristo y por oír la voz de Cristo vivan conforme Dios lo ha establecido en su palabra. Pareciera lo mismo, pero no lo es. La rigidez de los judíos los llevaba a ¿qué? Creer en la salvación por obras. Y Jesucristo lo que le está diciendo, tienes que creer que yo soy el Hijo de Dios. Solamente creyendo que yo soy el Hijo de Dios, podrás verdaderamente cumplir la ley o desear cumplir la ley de forma correcta. No es lo mismo cumplir la ley para ser salvo que cumplir la ley porque ya eres salvo. Cuando tú cumples la ley para ser salvo, estás cuidando tu alma, quieres librarte del infierno. Pero cuando cumples la ley, entendiendo que la salvación te la daba a Cristo, estás siendo agradecido con aquel que te salvó sin que tú te lo merecieras. Son dos cosas totalmente opuestas, aunque parezcan lo mismo. Por eso es que tenemos que cuidarnos del legalismo. Cuando tú haces algo por tu propio ser, te estás cuidando a ti. Pero cuando has entendido que Cristo lo hizo, y perdón que lo repita, pero necesito enfatizarlo, cuando has entendido que Cristo te ha dado la salvación, y tú, por esa salvación que ya te dio, quieres vivir para el avance de su gloria, eso está manifestando que verdaderamente oíste su palabra y estás viviendo para Él. No buscando un beneficio propio, no librándote del infierno, sino glorificándote en aquel que te ha dado el cielo. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo tener vida en sí mismo. Recuerden, Cristo es Dios, Él puede dar vida, ¿sí? Cristo puede dar vida, Él es el Dios Todopoderoso. Repito, hermanos, y esto es importante que lo entendamos. El pastor es importante, el predicador es importante, pero lo que nos va a llevar a una vida eterna es oír la voz de Cristo. Que el mensaje del pastor, del predicador, sea cristocéntrico, apunte a Cristo. Es la voz de Cristo
la cual debe exponerse por medio de la predicación fiel de la palabra de Dios, la voz que transforma nuestras vidas, que renueva nuestra mente, que nos lleva a sacar ese corazón de piedra y coloca un corazón nuevo por medio de la fe. Entonces, debemos procurar ser fiel a la palabra de Dios, ¿sí? Debemos procurar aconsejar según lo que la Biblia dice, disciplinar según lo que la Biblia dice, vivir según lo que la Biblia dice. Dios estableció las escrituras para que nosotros por medio de ella podamos escuchar la voz de Cristo. La salvación es entregada por medio del Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando reconocemos que solamente en Él hay vida. Dice el pasaje, Él entregó el juicio, Dios le dio la autoridad a Cristo para que juzgara. ¿Para qué? Para que todos los hombres lo honraran. Sencilla es la pregunta. ¿Nuestras vidas honran a Cristo? ¿Verdaderamente honramos a Cristo con nuestras vidas, con nuestros pensamientos, con nuestro actuar cada día? ¿Quieres ir en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo? Si lo quieres hacer, Él te va a dar vida. Necesitas escucharlo, necesitas oír a Jesús y vivir para la alabanza de su gloria. Recordemos, hermanos, que Adán fue creado como la cabeza representativa de la humanidad. Y cuando él cae, entra la muerte y entra el pecado al mundo. Entra esa incapacidad en el hombre, ¿para qué? Para poder vivir una vida en total comunión con Dios. Adán desobedeció, como vemos en Génesis, el pecado se hacía mayor. Dios tiene que juzgar al mundo por medio del diluvio. Luego libera a su pueblo y le deja la ley para que pueda vivir. Tienen la ley, pero no pueden cumplir la ley correctamente. Envía a su hijo muere en la cruz por nuestros pecados, le deja el Espíritu Santo, pero aún nosotros que creemos en Cristo Jesús, tenemos nuestras luchas contra el pecado, tenemos nuestras peleas, nuestras batallas, ¿sí? Pero llegará un momento donde vamos a partir, vamos a morir, o Él llegará, y nuestros cuerpos serán glorificados. Y solamente en ese momento vamos a tener la capacidad de glorificar a Dios con total plenitud. Donde resucitaremos para vida eterna. ¿Por qué? Porque por la misericordia y por la gracia de Cristo hemos creído que en Él hay salvación. Hemos creído que es el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios viviente. Aún pecamos, pero llegará el momento donde no pecaremos más porque nuestros cuerpos serán glorificados. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Creer plenamente que nuestro Señor es nuestro Dios, que el Señor Jesucristo es nuestro Dios y que Él nos da vida eterna. ¿Qué debemos hacer como cristianos? Predicar constantemente a Cristo como lo que es la segunda persona de la Trinidad. ¿Qué debemos hacer? Debemos defender esta verdad de que Cristo es Dios. ¿Qué debemos hacer como creyentes? Debemos honrar a Cristo con nuestras vidas, vivir para la gloria de Dios. ¿Qué debemos hacer? Descansar en Cristo para salvación. ¿Qué debemos hacer? Debemos comprender que solo en Cristo hay vida eterna. Hermanos, no dejemos que el pecado nos siga acusando. Si has creído, eres salvo. Pero ahora pon de tu parte, sé diligente y vive conforme a la voluntad de Dios. No dejes que la carne ponga sentencia en tu vida. Si pusiste confianza en Jesucristo, en el día del juicio serás declarado inocente por tus obras, no por la obra de Cristo, la cual se va a reflejar en que vives para la gloria de Dios. Hermano, vas a caer y te dolerá fallarle a Dios. Pero si has creído que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, si hacen arrepentimiento a los pies de Él, Él te perdona. Y recuerda que Cristo nos dice, como le dijo a aquella mujer, pecaste, te perdono, no vuelvas a pecar. Tu salvación no depende de tu obra, depende de la obra de Cristo en la cruz. Pero esa fe
en esa obra, el entender que Él murió por nuestros pecados, se va a manifestar en tu vida, se va a percibir, se va a palpar. Las personas que están alrededor tuyo te van a decir, ¿qué pasó que has cambiado tanto? Ya no eres la misma persona. Te veo distinto, hablas distinto. Ya lo que buscas no es lo que el mundo hace, o lo que el mundo ofrece. Estás viviendo para la gloria del Señor. Debemos, hermanos, repito, predicar la palabra del Señor, predicar el mensaje de Jesucristo. Tenemos que hacer que muchos oigan el mensaje de Cristo, la voz de Cristo por medio de su palabra, para que tengan la oportunidad en Cristo Jesús ser salvos. Te pregunto nuevamente, ¿tu fe se manifiesta en que honras al Señor Jesucristo o sigues viviendo para tus deleites, para tus placeres? Tu honra debe expresarse entonces en una vida de comunión con Cristo, estar sujeto a Jesucristo, crecer en el conocimiento de su obra, de aplicar ese conocimiento a nuestras vidas, de ser partícipe, como lo decía anteriormente, en la santidad y en la edificación de mi hermano, en dejar el amor propio y tener un amor por el hermano, pensar de forma colectiva, no personal. Ya no vivir nosotros y que Cristo viva verdaderamente en cada uno de nosotros. Amigo, pregunto, amigo, ¿quién es el Señor Jesucristo para ti? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves como un Dios entre muchos? ¿Como uno más que una religión predica? ¿Lo ves como una alternativa para ser salvo? ¿O entiendes, amigo, que solo en Cristo hay vida? Amigo, te hablo a ti, al que domingo a domingo escucha, o cree que escucha, pero no oye los mensajes de Cristo. Algo que decía el pastor ayer, en lo personal me impresionó y me gustó mucho, es que la gente tiende a decir que Dios es malo porque no lo salva. Y constantemente Dios nos está dando la oportunidad, nos está presentando el Evangelio, nos está enviando personas, nos habla la palabra, y somos nosotros los que constantemente rechazamos a Dios. Amigo, si estás aquí con la mente en otro lado, si no te importa el mensaje que estamos predicando, lo que te espera es la condenación eterna. No habrá salvación para ti. Pero asimismo, amigo, te digo que si hoy vas en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo, si oyes, si crees que Cristo es tu Señor y tu Salvador, Él estará con los brazos abiertos, te perdonará de tus pecados, y los ángeles celebrarán que tú también has llegado a salvación, al reino de Dios. Así que te invito, amigo, cree en Cristo, cree en su palabra. Cristo es el único medio para salvar tu alma. Así que ven arrepentimiento y fe a Él. Y hermanos, Dios, por amor, Dios mostró su amor haciéndose hombre, muriendo en la cruz para que tus pecados y los míos, sencillamente por la fe, sean perdonados. Entonces vivamos consecuente a ese creer. No solamente decir, es que se manifieste en una vida piadosa para que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Oremos, mis hermanos. Dios bendito, misericordioso, Padre bueno y Padre amado. Sea a ti el honor, la gloria, la honra y la alabanza.